I really wanted to do that because I want our young people to know that hate destroys the hater. Recientemente se ha hablado mucho en Internet sobre la salud de Shirley Caesar. Afortunadamente, a sus 85 años, la hermana Caesar está aquí para aclarar las cosas. Los rumores infundados se extienden como la pólvora en Internet. Por desgracia, el icono del gospel Shirley Caesar ha sido objeto de especulaciones preocupantes sobre su salud. Estos rumores pueden resultar molestos para los fans e irrespetuosos para la SRA. Caesar. Pero no temas, porque en una reciente declaración, Shirley Caesar ha tomado cartas en el asunto y se ha enfrentado a los rumores. Mira este vídeo para ver las impactantes revelaciones que Shirley ha decidido finalmente compartir con el mundo. Pero antes de explorar la revelación de Shirley, debemos echar un vistazo a sus primeros años y a cómo se inició en el mundo de la música gospel. En su familia, Shirley era la 10ª de un total de 12 hijos. Aunque su padre, James, trabajaba en la industria tabacalera, también era muy conocido en las Carolinas por su papel como vocalista principal de un cuarteto de gospel conocido como los Just Came Four. Shirley se daría cuenta más tarde de que su temprana exposición a la música gospel tendría un impacto significativo en su destino. Shirley empezó a cantar con el grupo de su padre cuando apenas era una niña de 10 años. Este acontecimiento le proporcionó el gusto de tocar música gospel y sentó las bases de su aventura en el mundo de la música. Shirley tenía solo 12 años cuando su padre falleció, lo que supuso un suceso muy trágico. Aunque este contratiempo pudo dañar su floreciente carrera musical, pareció servirle de fuente de inspiración y determinación. Tras el fallecimiento de su padre, Shirley inició una nueva etapa en su periplo musical. Al principio, se fue de gira con un evangelista llamado Leroy Johnson. Esta oportunidad no solo le permitió seguir perfeccionando sus habilidades musicales, sino también actuar ante un público más amplio. En Portsmouth, Virginia, Johnson presentaba un programa de televisión que muy probablemente proporcionó a la joven Shirley la oportunidad de adquirir una experiencia crucial actuando ante audiencias tanto en directo como retransmitidas. En 1951, cuando Shirley solo tenía 13 años, logró un hito crucial en su vida profesional. Grabó su primer sencillo, titulado I'd Rather Have Jesus. Gracias a esta primera grabación, pudo demostrar su habilidad y sentar las bases de su futuro éxito en el mundo de la música gospel. Resulta increíble que Shirley ya se estuviera forjando un nombre en el mundo de la música a una edad tan temprana. Estaba claro que Shirley estaba comprometida con su arte incluso cuando aún era una estudiante de secundaria. Durante sus giras por las Carolinas, se dedicó a pulir sus habilidades y a ganarse el apoyo de sus fans. Es durante esta época de su vida cuando ejemplifica la extraordinaria ética de trabajo y el entusiasmo que definirían su vida profesional durante muchos años. Por otra parte, el viaje de Shirley no estuvo exento de dificultades. Mientras crecía en Carolina del Norte en la época de la legislación Jim Crow, se vio sometida a prejuicios y dificultades que podrían haber disuadido a una persona menos aplicada. Shirley recuerda casos en los que los restaurantes ponían bruscamente carteles indicando que estaban cerrados cuando ella llegaba, lo que era una prueba fehaciente de los prejuicios raciales generalizados en aquella época. La disparidad no se detenía ahí, también se extendía a sus experiencias en la escuela. Shirley recuerda un caso concreto en el que una señora regaló galletas a todos y cada uno de los niños del estado. Shirley y los demás niños negros de su clase recibieron galletas que se habían echado a perder, mientras que los niños blancos recibieron galletas recién horneadas. Una parte importante de la resistencia de Shirley puede atribuirse al impacto que su madre, Hannah, ha tenido en ella. A pesar de las dificultades que encontraron, Hannah enseñó a Shirley el valor de respetarse a sí misma y perseverar en los momentos difíciles. Las habilidades que Shirley aprendió le serían útiles a lo largo de toda su vida y su carrera, ayudándola a navegar por el camino, a veces difícil, que la llevó al éxito en la industria musical. En cuanto Shirley obtuvo su diploma de bachillerato, tomó la decisión de continuar sus estudios a un nivel superior. Decidió obtener un título en educación empresarial en el North Carolina Central College, donde comenzó sus estudios. Shirley se dio cuenta de que Dios la llamaba cuando iba a la universidad. Pensó que se trataba de una llamada divina.
Estaba en medio de un examen de mecanografía cuando oyó que alguien pronunciaba su nombre. Perpleja, se volvió hacia la joven sentada a su lado y le preguntó si había dicho o no. Shirley volvió a oír la misma voz cuando regresó a casa y se tumbó en su cama poco después. Esta vez, el mensaje era inconfundible. Te he llamado desde el vientre de tu madre, y he ungido tus labios para que prediques la palabra. He aquí que te he llamado. Este encuentro fue para Shirley un poderoso momento de iluminación espiritual que nunca olvidará. Su interpretación del acontecimiento fue que era una señal de que estaba destinada a desempeñar un papel único en la difusión del Evangelio a través de su música. Esta convicción se convertiría posteriormente en un factor determinante en su vida profesional, afectando a las decisiones que tomaba y definiendo su forma de enfocar la música gospel. En 1958, cuando tenía 19 años, Shirley tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y su profesión. Se acercó a Albertina Walker con la idea de formar parte de los Caravans, uno de los grupos de gospel más conocidos de la época. Las dotes de Shirley para el canto impresionaron a Albertina, que estaba deseando que se convirtiera en miembro del grupo. En vista de que esta oportunidad era tan grande, Shirley tomó la decisión de dejar en suspenso sus estudios para centrarse a tiempo completo en su carrera musical. Al principio de su carrera musical profesional, Shirley se unió a los Caravans. Esto marcó el comienzo de su carrera. Su participación en el grupo le brindó la oportunidad de exhibir sus habilidades ante un público más amplio y de adquirir conocimientos de artistas más experimentados. A pesar de ello, la joven cantante se encontró con nuevas dificultades por el hecho de viajar con un conocido conjunto de gospel. Como miembro de los Caravans, Shirley tuvo una especie de bautismo de fuego en su primera noche con la banda. Fue en Washington, Distrito de Columbia, donde se encontró sola. Se alojaba en el Hotel Casbah de U Street, un barrio muy conocido por su importancia en la historia y la cultura afroamericanas. Nunca antes había estado en un hotel, y la experiencia la dejó sintiéndose vulnerable y aislada como nunca antes lo había estado. Durante esta velada, Shirley también tuvo la oportunidad de experimentar su primera prueba de carácter en su nuevo papel. Un cantante de gospel que se alojaba en el mismo hotel para un concierto inminente se acercó a ella de forma indeseada el día de la actuación. Shirley manejó el incidente con una madurez superior a la de su edad. Rechazó con firmeza sus intentos y se protegió de cualquier posible daño que pudiera haberle causado. La habilidad de Shirley empezó a hacerse más evidente a medida que se sentía más cómoda en su papel con las Caravanas. Compartió escenario con cantantes de gospel de renombre como Albertina Walker, Cassietta George, Dolores Washington, Josephine Howard, Eddie Williams y James Herndon, entre otros. Gracias a esta experiencia, pudo aprender de algunas de las personas más destacadas del sector y crear su propio estilo. Shirley grabó varias canciones mientras formaba parte de los Caravans que se convertirían en éxitos. No Coward Soldier fue la canción que le reportó más popularidad con la banda, mientras que Sweeping Through the City fue su sencillo de mayor éxito. Estas canciones no solo ponían de relieve la increíble voz de Shirley, sino que también demostraban su capacidad para conectar con el público a través de sus actuaciones llenas de emoción. Al mismo tiempo, sin embargo, empezaron a surgir tensiones entre los miembros de los Caravan a principios de los 60, algo que ocurre con frecuencia en la industria musical. En 1961, Shirley tuvo la sensación de que estaba siendo llamada a elegir un curso de acción diferente. La decisión de abandonar la organización y dedicar el 100% de su tiempo a la labor evangelizadora fue todo un reto para ella. Fue una decisión muy meditada. En mayor medida que su trabajo como vocalista, Shirley tenía una poderosa vocación de servir en el ministerio. Parafraseando lo que ella decía, no había necesidad de que siguiera defraudando a la gente. Fue el Señor quien me llamó. En comparación con mi música, mi ministerio es mucho más vibrante. Al mismo tiempo que la salida de Shirley de los Caravans significaba el final de un capítulo de su vida, también marcaba el comienzo del siguiente. La carrera de Shirley tomó una nueva y emocionante dirección cuando dejó los Caravans, y siguió adelante con su carrera en solitario. Habían pasado 8 años desde que se dedicó a perfeccionar su arte con el grupo, pero ahora había llegado el momento de estirar las alas y actuar por su cuenta.
Con la oferta de un contrato de grabación en solitario con Hop Records, tomó esta opción ya que era una oportunidad demasiado excelente para dejarla pasar. I'll Go fue el título del primer álbum de Shirley publicado bajo el sello Hop Records. Pero Shirley no era la única que lo hacía sola. Su voz, ya de por sí potente, se veía reforzada por el coro institucional de la radio, que añadía profundidad y fuerza a su interpretación. En este álbum había canciones que se convertirían en clásicos, como Oh, Peter, Don't Be Afraid y Choose Ye This Day. Fue el disco que mostró al mundo lo que Shirley era capaz de hacer sola. Estas canciones revelaban la voz única de Shirley y demostraban su capacidad para conectar con el público a través de su música. Shirley, por su parte, no había hecho más que empezar. Tras su primer lanzamiento, consiguió una serie de singles que la consagraron como solista en la industria musical. Varias canciones, entre ellas God's Not Dead, He's Yet Alive y Satan, We're Gonna Tear Your Kingdom Down, fueron las favoritas del público. La canción Don't Drive Your Mama Away fue otra de las más exitosas de Shirley, ya que tocó la fibra sensible de un gran número de oyentes y consolidó aún más su posición en el mundo de la música gospel. En 1971 se produjo un importante punto de inflexión en la vida profesional de Shirley. Su interpretación de Put Your Hand in the Hand of the Man le valió su primer premio Grammy. La atención que Shirley recibió del mundo de la música fue un claro indicio de que su habilidad y el esfuerzo que había dedicado estaban dando sus frutos. Además, le sirvió para confirmar su decisión de seguir una carrera en solitario. La canción No Charge fue el primer disco de oro de Shirley, que lo consiguió en 1975, pocos años después del lanzamiento de la canción. Este sencillo se convirtió en un éxito instantáneo, llegando al corazón de los oyentes y demostrando que Shirley tenía lo que había que tener para hacer música que no solo sonará bien, sino que también transmite un mensaje convincente. Fue una de las razones por las que este tema se hizo tan popular. A pesar de estos logros, Shirley creía que aún podía hacer su música accesible a un mayor número de personas. Se dio cuenta de que el uso de discos de aficionado podría estar restringiendo el número de personas que veían su trabajo. Shirley tomó la valiente decisión de no prorrogar su contrato con la discográfica cuando llegó el momento de renovarlo ese mismo año. Había llegado el momento de dar un giro que quizá permitiera que su música llegara a un público mucho más amplio. En 1977, Shirley tomó una decisión que más tarde se consideraría controvertida en el mundo del gospel de la época. Firmó con una discográfica secular llamada Roadshow Records. Al principio, publicó su álbum con Roadshow bajo el título First Lady. No fue a Shirley a quien se le ocurrió el título, sino que el productor lo eligió debido al hecho de que Shirley era la primera mujer que grababa algo para la compañía. No tenían ni idea de que Shirley seguiría siendo conocida por este término durante toda su carrera profesional. El CD de Shirley, First Lady, supuso un pequeño cambio con respecto a sus trabajos anteriores. Muchos miembros de la comunidad evangélica consideraron que la música era demasiado mundana, a pesar de que las letras seguían teniendo una sólida base evangélica. En consecuencia, esto provocó cierta resistencia, ya que varios DJ de gospel se negaron a reproducir melodías del álbum en sus respectivas emisoras de radio. A pesar de ello, Faded Rose, una de las canciones del álbum, se convertiría en una de las favoritas de Shirley. En general, sin embargo, el disco no obtuvo muchas ventas. Por otra parte, se produjo un hecho intrigante. El negocio de la música evangélica está muy interesado en el apodo Primera Dama. En poco tiempo, Shirley se dio a conocer como la primera mujer de la música gospel y fue presentada al público en conciertos, programas de radio y por promotores de gospel. Para su segundo álbum, From the Heart, publicado en 1978, Shirley ofreció a Roadshow Records una oportunidad más de publicar su música. Lamentablemente, los mismos problemas que afectaron a su álbum de debut con la compañía volvieron con este también. Según la comunidad gospel, la música seguía considerándose demasiado secular y el CD no fue bien recibido. Cuando Shirley pasó por estos acontecimientos, se dio cuenta de que quería encontrar una forma de volver a sus orígenes gospel. Fue entonces cuando empezó a buscar un sello cristiano que pudiera ayudarla a llegar a su público,
y al mismo tiempo, mantener la coherencia de su estilo musical. 1980 fue el año en que descubrió lo que había estado buscando con World Records. El tiempo que Shirley pasó trabajando para World Records resultó muy productivo. En los años siguientes ganó otros premios Grammy, lo que demostró que había encontrado su camino. Durante este periodo, publicó una serie de canciones que definirían su estilo y consolidarían su posición como leyenda de la música gospel. Estas canciones fueron de las más exitosas de su carrera. God's Got It All in Control fue una de ellas, una canción que caló hondo en los oyentes y demostró la fe inquebrantable de Shirley. Otra canción que destacó fue Hold My Mule, que muchos años después resucitaría como una broma de Internet relacionada con Acción de Gracias y recibiría el nombre de You Name It. Gracias a este acontecimiento viral imprevisto, Shirley pudo conectar con una generación completamente nueva de admiradores. Canciones como He's Working It Out for You, Jesus I Love Calling Your Name y You're Next in Line for a Miracle fueron otras de las canciones más destacadas que se publicaron durante este periodo. Estas canciones no solo ponían de relieve la tremenda voz de Shirley, sino que también demostraban su capacidad para transmitir temas de fe y esperanza que tenían el poder de conmover física y emocionalmente a la gente. Shirley trabajó duro para labrarse una reputación en la escena musical evangélica durante el transcurso de su carrera en solitario. Se convirtió en un rostro conocido en varias series de televisión de renombre, incluidos episodios de The Bobby Jones Gospel Show, en los que aparecía con frecuencia como invitada. Estas apariciones contribuyeron a aumentar aún más su notoriedad y a ampliar el número de sus fans. Con todo su éxito como solista, Shirley nunca perdió el contacto con sus raíces. Albertina Walker, su antigua compañera de banda en los Caravans, siempre fue considerada por ella como su fuente de inspiración y guía. Shirley expresó su admiración y agradecimiento a Albertina, refiriéndose a ella como la reina de la música gospel. Lo hacía para demostrar su aprecio por la mujer que le había proporcionado su primera gran oportunidad hace tantos años. Hay debates. Shirley se encontró en el centro de las cuestiones sobre tolerancia y aceptación dentro de la comunidad eclesiástica, a pesar de que tenía una larga reputación como reputada intérprete de gospel. Al principio del asunto, la también cantante de gospel Kim Burrell fue noticia por pronunciar un sermón que muchos interpretaron como anti-gay. Se ha afirmado que Burrell utilizó un lenguaje duro en su discurso para criticar a las personas que se identifican como LGBTQ. También utilizó terminología explícita e insultante para describir a las parejas del mismo sexo y a las personas LGBTQ. Este discurso provocó una considerable indignación y críticas por parte de un gran número de personas, incluidos algunos colegas y asociados de Burrell en el negocio de la música. A raíz de las críticas dirigidas a Burrell, Shirley tomó la decisión de ofrecer su opinión sobre el tema. Durante un sermón que pronunció en la primera iglesia bautista de Glen Arden, en Baltimore, hizo unas observaciones que sorprendieron a muchos de sus seguidores y admiradores. Shirley sugirió que Burrell debería haber expresado su opinión antes, en lugar de distanciarse de las palabras que pronunció Burrell, o pedir una mayor comprensión. Más concretamente, se afirmó que Shirley afirmó que Burrell debería haber hecho sus comentarios hace muchos años, cuando se hicieron algunos ajustes a nivel presidencial. Muchos creyeron que Shirley hacía referencia a la decisión del Tribunal Supremo en 2015 de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de que no aclaró el hecho concreto al que se refería. Las declaraciones de Shirley parecían relacionarla con la postura adoptada por Burrell, lo que pilló desprevenidos a muchos. Las declaraciones de Shirley tenían mucho peso, ya que era una persona conocida y respetada en el ámbito de la música gospel. El hecho de que pareciera estar de acuerdo con las polémicas opiniones de Burrell suscitó conversaciones sobre la necesidad de inclusión dentro de la Iglesia, así como sobre las obligaciones que tienen las personas prominentes cuando hablan de temas delicados. Shirley también pronunció unas sabias palabras sobre la importancia de ser prudente con los comentarios en la era de las redes sociales, lo que añadió otro matiz a la disputa. Se ha afirmado que hizo la sugerencia de que los líderes de la Iglesia podrían recoger los teléfonos móviles en la puerta para comunicarse con su público cuando quisieran decir algo. En respuesta a la creciente cantidad de críticas,
Shirley se dio cuenta de que necesitaba elaborar su perspectiva. Durante una entrevista con el obispo George Bloomer, hizo un esfuerzo por afrontar el problema de frente. Shirley subrayó que nunca diría nada a propósito para herir a alguien y afirmó que era demasiado mayor para ser homófoba. Había indicado que era demasiado mayor para ser homófoba. Se cree que Shirley ha declarado con sus propias palabras que es consciente de quién es y que nunca diría nada que pudiera hacer daño a nadie. Como no tiene tiempo para decir algo negativo de alguien, recalcó que nunca se le ocurriría hacerlo. Shirley compartió con nosotros que actualmente se encuentra en el 4º trimestre de su vida y que está haciendo todo lo posible por ser la persona más compasiva y completa que es capaz de ser. Shirley volvió a intentar contextualizar sus comentarios anteriores sobre el momento en que Burrell hizo sus declaraciones. Se dijo que se preguntaba por qué se planteaba este asunto en ese momento, reflexionando sobre las razones por las que alguien interrumpiría su vida por algo de esa naturaleza. El emblema transmitía el mensaje de que todo lo que existió en el pasado debe dejarse ahí, y que todos los individuos, independientemente de la sociedad en la que residan, deben seguir adelante con sus vidas. Shirley concluyó su intervención con un sincero llamamiento al amor y la aceptación, independientemente de la comunidad a la que se pertenezca, en un esfuerzo por lograr la reconciliación entre ambos grupos. Se dice que citó la Biblia y que, a través del amor, toda la humanidad sabría que somos sus discípulos. Se llamó la atención de la cantante sobre el hecho de que Jesús no identificó si este amor iba dirigido a la NAACP o a la comunidad LGBT, sino que simplemente afirmó que todos debían amarle. Sin embargo, los esfuerzos de Shirley por aclarar su punto de vista no acabaron del todo con el asunto. Hubo muchos que pensaron que sus palabras eran evasivas o contradictorias, mientras que hubo otros que acogieron con satisfacción su llamamiento al amor y a seguir adelante con la vida. Es interesante observar que la participación de Shirley en esta disputa tuvo efectos imprevistos. Hubo quien empezó a difundir rumores sobre la historia personal de Shirley, insinuando que podría haber tenido vínculos románticos con otras mujeres. Otros interpretaron estas acusaciones, que nunca se demostraron ciertas, como un intento de llamar la atención sobre lo que consideraban un comportamiento hipócrita por parte de Shirley. Además, a raíz del revuelo que rodeó a las declaraciones de Shirley, se iniciaron conversaciones más amplias sobre la homosexualidad en la música gospel. Al mismo tiempo, desafió los puntos de vista convencionales que prevalecen en el negocio de la música cristiana al llamar la atención sobre otros músicos cristianos que habían salido del armario como LGBTQ. Un ejemplo de ello sería Trey Pearson, principal vocalista del grupo de rock cristiano Everyday Sunday, que reveló su orientación sexual a sus seguidores en una carta abierta. La decisión de Pearson conmocionó al mundo de la música cristiana. La banda había sido conocida hasta entonces por sus exitosas canciones, que entraban en la categoría de música cristiana actual. En una línea similar, Becky Beeching, figura destacada de la música cristiana moderna y compositora de canciones de alabanza, reconoció su orientación sexual en el año 2014. Durante casi una década, Beeching había residido en Estados Unidos, donde había creado y producido música de alabanza. Sus canciones han sido cantadas por millones de cristianos en ese país. Durante una entrevista con una publicación británica, salió del armario como lesbiana, lo que supuso un momento trascendental en el mundo de la música country, ya que tenía 35 años. Jennifer Knapp, otra conocida cantante de música cristiana, pasó por algo bastante parecido a lo que te ocurrió a ti. Knapp tomó la decisión de abandonar la profesión de músico country por voluntad propia en el año 2003. Teniendo en cuenta que el joven artista había sido nominado a un Grammy y había ganado un premio Dove, esta decisión sorprendió a todo el mundo. En total se habían vendido más de 500.000 copias de su álbum de debut. Knapp causó un gran revuelo con una declaración en la que revelaba abiertamente su orientación sexual 7 años después de haber cometido la ofensa en aquel momento. La boda de Shirley con el obispo Harold Williams, que tuvo lugar en junio de 1983, fue un acontecimiento importante en su vida personal. El pastor Harold Williams fue el novio. Tras contraer matrimonio, fueron nombrados pastores de la iglesia Mount Calvary Word of Faith, situada en Raleigh, Carolina del Norte. Para ellos, casarse no solo era un compromiso personal, sino también profesional.
Ellos fueron los responsables de la expansión de la iglesia, que hizo que la feligresía llegara a unas 1.500 personas. Shirley se sentía muy satisfecha de su papel de madrastra de los 2 hijos del obispo Williams, a pesar de no tener hijos propios. Los hijos del obispo Williams eran sus hijastros. El 4 de julio de 2014 falleció el obispo Williams, un terrible suceso que tuvo lugar en el año 2014. Como consecuencia directa de esta pérdida, Shirley atravesó un periodo de dificultades, no solo en su vida personal, sino también en su papel de líder. No cabe duda de ello. A pesar de ello, Shirley continuó trabajando tanto en la industria de la música como en la iglesia, lo cual es un testimonio de la persistencia que la caracteriza. Ese mismo año se produjo un cambio en la carrera musical de Shirley que ella no esperaba al iniciarla. Su canción Teach Me Master, que se publicó por primera vez en su álbum Get Up My Brother, en 1972, cobró nueva vida cuando fue sampleada por el productor holandés Baker Matt. Baker Matt fue quien dio a la canción un impulso significativo. La canción que se produjo como consecuencia, que se tituló simplemente Teach Me, fue capaz de escalar hasta el número 22 de la lista de singles de ese país. La poderosa voz de Shirley se expuso a una nueva generación de fans a través de su paso a la música electrónica de baile, que también subrayó el carácter duradero de su música. Este cruce abrió las puertas de la música de Shirley a nuevos oyentes. En lo que respecta a Shirley, el año 2016 fue uno de los más destacados. Como consecuencia de que su CD Feel This House alcanzara el primer puesto en la lista de éxitos de gospel, Shirley demostró que sus esfuerzos creativos en la industria musical estaban lejos de haber terminado. Shirley pudo demostrar que seguía siendo capaz de generar música que influye profundamente en su público, incluso después de llevar varias décadas trabajando en la industria. Este logro indicaba que Shirley seguía siendo capaz de producir música. Las contribuciones de Shirley a la música y la cultura comenzaron a granjearse un reconocimiento cada vez mayor, que siguió creciendo con el tiempo. Sus logros fueron reconocidos con el premio Rhapsody in Rhythm, que le concedió el Museo Nacional de Música Afroamericana de Nashville durante el mes de mayo de 2016. Fue a través de la entrega de este premio, que tuvo lugar unos meses antes de la inauguración prevista del museo en 2018, cuando se puso de manifiesto el efecto continuo de Shirley en la música afroamericana. Shirley recibió un reconocimiento aún más importante en junio de 2016, cuando la Cámara de Comercio de Hollywood le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con motivo de sus logros. Esta estrella, que sirve de legado permanente tanto a la influencia de Shirley en la industria musical como a su condición de icono cultural, es un homenaje a ambos aspectos de la vida y la carrera de Shirley. En los últimos años, Shirley se ha enfrentado a una serie de retos extraños, a pesar de que ha sido honrada y continúa activa en los ámbitos de la música y el ministerio. A pesar de estos logros, Shirley se ha enfrentado a problemas peculiares. Sorprendentemente, ha habido varios casos en los que se han difundido historias sobre su muerte. En un caso, un vídeo afirmaba de forma engañosa que una imagen de una mujer negra hospitalizada y con un tubo para respirar era realmente Shirley en sus últimos momentos, a pesar de que la toma se había realizado a una mujer diferente. La preocupación y la confusión se desataron entre sus admiradores, como consecuencia de estas historias falsas que circularon por Internet. Resurgieron los rumores y las sospechas sobre la salud de Shirley y la idea de que había desaparecido en enero de 2024. Al descubrirse que se había colgado otro vídeo en Internet, se descubrió que en él se ofrecía una narración de su vida y su carrera bajo la premisa errónea de que se había esfumado. Shirley tomó la decisión de tomar cartas en el asunto para hacer frente a los persistentes falsos rumores que estaban influyendo negativamente en la situación. Al grabar un vídeo con las prisas del momento, tomó la decisión de enfrentarse públicamente a las acusaciones que corrían por ahí. Shirley se dirigió a sus seguidores de forma directa y franca cuando estaba sentada a una mesa. Durante su discurso expresó tanto su humor como su descontento con las circunstancias. A pesar de que estaba al corriente de la afirmación de que había sido enterrada tras ser declarada muerta, bromeó diciendo que no tenía conocimiento del rumor a menos que fuera una persona muerta en vida. Después, Shirley pasó a abordar otras acusaciones específicas relacionadas con la salud, como las afirmaciones de que había estado ingresada en el hospital con un cáncer agudo de garganta.
El hecho de no haber padecido una enfermedad grave en toda su vida fue lo que ella calificó de bendición, y lo subrayó con el ingenio y la elegancia únicos que tenía. Expresó su gratitud a quienes la apoyan por su amor y sus oraciones, y pidió ayuda para difundir la noticia de que, de hecho, seguía viva y se encontraba bien, para gloria y alabanza de Dios. Shirley ha persistido en sus esfuerzos en los campos de la música y el servicio a la comunidad, a pesar de las dificultades que ha encontrado. Sigue organizando su conferencia anual Outreach Ministries, un acontecimiento que ejemplifica su dedicación a ayudar a otros que se enfrentan a dificultades. A través de este programa, Shirley ofrece a los niños comida, ropa, alojamiento y juguetes. Además, puede proporcionar ayuda económica a personas que atraviesan dificultades. Shirley abrió una tienda, una actividad emprendedora que podría interpretarse como acorde con su ética altruista. Su personalidad bondadosa se manifiesta en el hecho de que utiliza el dinero que gana con este negocio para ayudar a otras personas, sobre todo en Navidad. Shirley ha indicado que está interesada en ampliar aún más sus miras cuando se le pregunta por sus posibles objetivos para el futuro. Ha expresado su deseo de seguir actuando, lo que demuestra que, a pesar de tener una larga y fructífera carrera en la música y el ministerio, sigue dispuesta a asumir nuevos retos y aprender de nuevas experiencias. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Shirley Caesar? Compártelas en los comentarios y que no falten los elogios. Gracias por acompañarnos en este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido edificante. Hasta la próxima.